Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Y hoy queremos subrayar el versículo 18. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para hacer esto? El andere shakaya, orero es shase. ¿Qué signo te estás mostrando? Orero es sha, propocua, porque si no, no veríamos. ¿Qué signo estás mostrando? Vamos a mirar entonces, queridos amigos, hoy en este versículo, es el versículo 18 del segundo capítulo del Evangelio de San Juan. El contexto bíblico nos está hablando que después de la purificación del templo, porque es la purificación, le decimos nosotros. La autoridad de Jesús ahora es puesta a prueba. A ver cuál es la autoridad que tenés. ¿Quién te manda a hacer estas cosas? Entonces, aquí no se cuestiona, queridos amigos, los líderes, por lo menos que están al frente del templo, no por andui, han de ir y lleva y ve, no cuestionan lo que Jesús hizo. No por andui, sino que con qué derecho. Y entonces este es el famoso semeion, es decir, una señal, un signo. Ella caoredano un signo revelador. Pero con esto están pidiendo, ¿saben qué, queridos amigos? El semeion es una revelación, un signo divino. Queremos verificar algo que sea del cielo, que pueda legitimar aprender ella. La senda de Shaino que viene del cielo, la senda de Shaino de signo especial, senda veroviamo. Miren, queridos amigos, esto en hebreo nosotros también decimos semel. Semel quiere decir ese emblema que es estampado, ¿verdad? Nosotros decimos los emblemas. Mi estación de servicio añade emblema. Añade ya cada empresa ahora con la emblema. Andere mañana vea amarillo, verde, que pega, que rojo, blanco y azul, etc. Recha la y color, pega la emblema. Ese es el signo que lo identifica. Ese es su logotipo. A ver, ella le coña del logotipo de cada programa. Un programa, un programa PEA, un programa AMOA lleva. Es un estampado visible. Jaupea el obrero ya sea ahí, y sin embargo, Jesús, tienen que saber que nunca Jesús va a responder con signos visibles. Hay los signos visibles de Yara o acá. Sino que
Miren, y esta es la cosa más linda, el verdadero signo es Él mismo. Yo me presentar como signo, yo soy el pan de vida, yo soy. Entonces, la multiplicación de los panes, es el signo, ¿verdad? Pero Él no dice, ven, este es el signo, veamos por oro, llamo por a ver la pecaron jamás, un poco de pan. No. Él al final dice, yo soy el pan de vida, todo el capítulo 6, ¿verdad? O si no, yo soy la resurrección y la vida. Pero que ahí, le resucitó a Lázaro. No, ese es un signo, de Semeion, de San Juan. Así que, ya ni concentra ponañas en tu ponana. Entonces, ese Semeion lo que significa, ¿verdad? Entonces, hay una tensión aquí, queridos amigos, porque le están pidiendo un Semeion, un signo. Y este corazón endurecido, porque en el fondo, ya de Yarabe y yo que cambiar. Tienen que cambiar, tienen que dejar de ser simplemente tembiwai, le está diciendo, tembiwai de qué cosa, de las cosas externas. Ustedes se están volviendo esclavos de las cosas externas, tienen que ir a lo profundo, tienen que ir al verdadero templo. El templo que es la humanidad, el templo que es la nación, el templo que es el hermano. Si yo le digo, tenemos que ir a ese chico de la calle, tenemos que ir a ese indígena, tenemos que ir a esa pobre madre indígena que está ahí sentada, tirada, a lo que sea, a lo que sea. Ese es un signo para nosotros, un semeion, ¿de qué? Y de que no estamos bien, ¿entiendes? Ese es un signo de que no estamos bien. Nadie tendría que estar en esa situación. Todos tendríamos que tener la misma oportunidad. Y entonces quiere decir que tenemos que trabajar mucho todavía por la construcción del reino de Dios. Yandeco este cuñañe, venían de Yara y no sé, allá en las nubes. Ya ella se, visto allá en las nubes que apareció una figura, ¿entiendes? Nosotros somos más bien de simbolismos apocalípticos. ¿Qué daña entendido? Y ahí va a decir el simbolismo apocalíptico. Ya, opea la ya acá con anda ya ese, de Yara. ¿Para qué usted me pide en signo? Ya se le dio el signo de Jonás, con eso basta y sobra. Que ese en realidad es un signo de qué cosa? Es un signo de lucha, es un signo de cómo Dios dirige de nuevo la historia. Esa es la verdadera forma como Dios actúa. Y este es el verdadero signo, entonces, que nos llama a una conversión. Y entonces, queridos amigos, este corazón endurecido, en el fondo, que upeaina, siempre exige pruebas visibles. Pero la verdadera fe, queridos amigos, más bien reconoce la gloria, es decir, en la presencia del hermano, en la presencia viva. Nosotros tenemos que reconocer la doxa, de la gloria de Dios, pero en el hermano. Entonces aquí nosotros lo que estamos haciendo es dejar de lado y desconocer totalmente lo que nosotros le llamamos el edut. Edut en hebreo quiere decir el testimonio. Daya ella sebe testimonio, oña hina peña nene non debe. Este es un testimonio, este es un semeion, este es un edut. Y el edut, queridos hermanos, quiere decir ese testimonio que no vendrá de una demostración matemática, sino que aquí, queridos amigos, ese edut quiere decir simplemente esa presencia visible que está ahí frente a nosotros y que nosotros, gracias a la fuerza de la resurrección del Señor, si estamos resucitados y somos verdaderamente seguidores del Señor, nosotros con esta capacidad, vamos a decirle con términos nuestros, con este software que tenemos, este es nuestro software. Nuestro software es la resurrección, porque somos resucitados. Si no tenemos el software para leer esa realidad, nosotros no vamos a leer y no vamos a entender, no vamos a aceptar esa realidad, porque no tenemos el software necesario para leer esa pobreza, esa situación del testimonio, del edut, la pebeina, pea la edut, pea no ya no debe, pero donde que la software le jamás entender a pebeina la ñan de Yara, oye, endehina. Volvemos enseguida con más ñan de Yara en Nuevo Testamento.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En el Paraguay abundan las bellezas naturales, pero entre esa multitud de dones que sembró Dios, la providencia en su bondad hacia nosotros, ha de sobresalir Caacupé, la villa serrana, la villa de los milagros, rodeada por cerros, arroyos y esa prodigiosa vegetación. Caacupé es como un estuche de esmeralda que guarda una preciosa joya, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, hasta la cual no cesan de llegar los peregrinos de todo el país, de todo el Paraguay y de todo el mundo, todos en búsqueda de consuelo y curas de sus males del espíritu y del cuerpo, o a pagar su deuda por una u otra salud recuperada. En ómnibus, automóviles, carretas, caballo, a pie, todos los paraguayos hemos ido siquiera una vez en nuestra vida a visitar a nuestra madrecita, la Virgencita de Caacupé, en busca de consuelo o para agradecerle alborozados por estos divinos regalos recibidos. Nos cuenta la historia que corría en el año 1600 cuando una cierta mañana un grupo de indios bayáes perseguía a un indio con intención de darle muerte. Tal vez por pertenecer a una tribu contraria o dominante en el área, o tal vez también porque el indio guaraní convertido al cristianismo era feligrés de los franciscanos, a los que los bayáes temían tanto como el diablo. Completamente acorralado este indio, como estaba desesperado por la suerte mortal que le estaba esperando, el indiecito, convertido al cristianismo y a nuestra madre, se escondió detrás de un gran árbol que le parecía protector. Agazapado, tembloroso, se le iluminó de pronto el rostro y le vino el recuerdo de la Inmaculada Concepción de María, que era la Virgencita de su predilección. Ahora, entre súplicas, oraciones, suspiros, miedo, esperanza, le prometió a la Reina de los Cielos que si lo librara de sus injustos y feroces enemigos, le haría una imagen de la misma madera de aquel árbol protector. Y milagrosamente sabemos, los bayáes no lo encontraron en aquel monte y al caer la noche se vieron obligados a volver a sus tolderías. El indiecito guaraní se vio libre y no volvió más que para cumplir su promesa. Esperando un tiempo prudente, entonces el indiecito vuelve al árbol protector ya con sus primitivas herramientas. Desgajó aquel tronco de la madera necesaria para este propósito. Puso a secarla y pacientemente, con todo el arte de sus manos y ese fervor de su alma, se puso a esculpir dos estatuas de la Virgen. Una, la más grande, destinada a la iglesia de Tomatí, cercana al lugar, y otra más pequeña para su devoción particular. Esta imagen menor es la Virgen de los Milagros de Caacupé, que hoy nosotros veneramos en la ciudad de Caacupé, en el santuario que lleva el nombre. Imagen menor que al final de cuentas iba a resultar la mayor por la abundancia de sus dones, de sus milagros para con sus fieles. Ahora, según la opinión de los críticos del arte que miran la madera, dicen que esta imagen es una creación artística genial de belleza extraterrena, podemos decir. La historia no ha recogido datos de la imagen mayor, que se supone que fue saqueada por los salvajes bayáes. Tampoco se supo más de aquel indiecito guaraní cristiano. Pero, aunque nunca sepamos a quién deben la fe y la Iglesia esa obra de inspiración divina, nuestra fe nos dice
que ya desde hace tiempo compartiendo con nuestra Madre Celestial, este indiecito está en el cielo, ciertamente. ¿Y quién podría negar que hoy también estuviera intercediendo por nosotros, que estamos aquí reunidos, brindándole el homenaje a nuestra Madrecita, la Virgencita de Caacupé? Queridos amigos, yo les invito a hacer una oración a nuestra Madre, a nuestra protectora, a nuestra Virgencita de los Milagros de Caacupé. Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, desde tu santuario de Caacupé, cubre con tu manto protector a tus devotos y a todo el Paraguay. Intercede por nuestros padres y bienhechores, por los desvalidos y todos los necesitados de perdón y de misericordia. Protege a nuestra Santa Madre la Iglesia y alcanza también la luz a los magistrados para que hagan justicia y haya paz en el Paraguay entre los hombres. Después de la gracia particular que te pedimos, Madrecita de Caacupé, alcánzanos también a nosotros la gracia mayor de perseverar en nuestra fe y en tu amor, para así merecer la realización de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo cuando nos dijo: el que persevere hasta el fin se salvará. A ti pues, Madre querida, clamamos para que nos obtengas tan singular favor. Amén. Virgencita de Caacupé, ruega por nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, queridos amigos, y hoy estamos con el versículo 18. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Para actuar de ese modo, ese testimonio laroico te imagina, edut ya eguriñante. Qué interesante, queridos amigos, todas estas expresiones maravillosas. Me hayan entender. Dentro de un contexto histórico, el templo tenía una estructura jerárquica, ¿verdad? Una estructura jerárquica, piramidal, muy estricta también, que estaba siempre, el templo estaba controlado por los sacerdotes y por las autoridades, el templo. Después del exilio, lo que se llama la Gran Sinagoga, desde ese momento comienzan, queridos amigos, los sacerdotes, es decir, los escribas, se va organizando el pueblo. Ya no hay monarquía, ya no hay rey. Y entonces se va centrando mucho el poder en el aspecto religioso, en los sacerdotes, en los que están al frente de las autoridades. Cierto que aparece un Esdras y Nehemías, es decir, un gobernador, pero siempre están supeditados los unos a los otros. Y desde aquí se hace una lectura, pero muy fuerte, desde el aspecto religioso. Todo lo que se va decidiendo en la comunidad,
en el aspecto civil, ya esta de Angañandeñe M, ¿verdad? Venía desde una reflexión teológica, el Añande Yara y Potá, porque el exilio y todo el Antiguo Testamento es el causante, ya yo veo que ella, es la causa por la que se escribe la Biblia, ¿entienden? La Biblia se organiza y se escribe, y ¿qué es lo que se piensa y se reflexiona? Ñandeña y me comba eva y po hueva lleva yaikego ave comba eva y ve va el añico. ¿Por qué fuimos al exilio? Porque nos hemos olvidado de Dios. La idolatría. Hemos puesto el dinero, hemos puesto el poder, hemos puesto cualquier otra cosa al frente, que vengan de allá. Lo mismo que sucede en nuestra sociedad hoy en día. Ya digo, ya criticar con ambas es mañagua, umaguare, hoy coja güera, lleva. Hañande peor con, ñande peor. Ñande con anga ya político la cuecueri, ya no sé, plata la cuecueri, quién nos va a convenir. Allá hay cuá ponaina, va, eva la yepoa. Entonces, queridos amigos, es muy importante. Este es el aspecto histórico. Le duela a quien le duela, porque hay muchos queridos amigos que después dice, usted habla de política, que esto, aquello, hable de Dios. Ah, mira qué interesante. Vean, no entendí la Biblia. Vean, no entendí, vean, nunca ando leí. Justamente es el que está leyendo de acuerdo a sus intereses. Porque desde que miramos una historia de salvación, la Biblia se escribe justamente por una situación humana, una situación antropológica, una situación que está llamando a la conversión y al vivir humanamente, así como Dios quiere de nosotros. Pero estamos mirando nuestra vida y respondiendo, la Biblia responde, pero con la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios. Hay muchos filósofos, bueno, entre ellos yo siempre digo Maquiavelo, por ejemplo. Esta es la Maquiavelo, porque ojo, no me interesa los medios con tal de que yo haga lo que yo quiera, de llegar a mi fin y a mi objetivo. Si no se interesa, si te tengo que matar o yucacata, si te tengo que pisotear, y te voy a pisotear, con tal de que yo llegue a mi objetivo y a mi fin, ¿entiendes? Esas son propuestas justamente muy humanas, egoístas, que buscan simplemente su propio provecho, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, si es que decimos que somos cristianos, si es que decimos que seguimos y estamos en la secuela Cristi, entonces ñande con añas en duan hayas echan, eva peña de ya la lloré ñande. Y bueno, Jesús justamente para expulsar aquí a los comerciantes, esta era una acción que según la palabra de Dios, entonces está en la profecía, ¿entiendes? El Mesías, el celo por tu casa, el ardor, ya es más curiñante. En el judaísmo del siglo I en que vive Jesús, solo un profeta enviado por Dios podría purificar el templo. Solo alguien, imagínense. Ustedes ni se imaginan, queridos amigos, lo que significaba en ese momento hacer lo que hizo Jesús. Ni se imaginan la fuerza y el poder. Es como que yo me vaya ahí, no sé, en las juntas partidarias, o me vaya ahí al Congreso, ella no sé si es diputado o senador, cinto veníamos en bala, cinto, cinto. Imagínense si uno se va con un gesto simbólico a hacer eso ahí, en medio de toda esa gente. Imagínense. Enseguida, es lo que después pasa también ciertamente con Jesús, ¿verdad? Porque a Jesús después lo van a crucificar, y justamente por eso. Pero solamente un signo mesiánico, queridos amigos, en este momento es el que se atreve a tanto, ¿verdad? Se atreve a tanto. Y entonces, así Jesús purifica. Y por eso es que ahora, pero de una manera mucho más delicada, ¿verdad? El Evangelio nos va narrando y nos hace esta pregunta. En Goña de 18, ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Cuando bueno y tenemos hoy ahí las veo por anducho, veo ñemón que estás en 10. No. Cuando veo donde digo, y que bebé enseguida me gustan de acá, y ven a capetén en bepotín de la jama, de esposaman de la jama, y nada más donde le ayudan a ver, a cintarazo de mosé con agua y allá. Porque ese es el poder actual, ¿verdad? Entonces, el gesto de Jesús, queridos amigos, es interpretado como una pretensión mesiánica, porque ellos saben también, ¿verdad? Y por eso es que exigen prueba, porque aquí ellos, como están al frente del aspecto religioso, ellos saben las profecías y que el Mesías iba a purificar el templo. Por eso nomás le perdonan a Jesús en ese momento. Upéate ya, Raymond dice, pepe policía, ahora jamás yo calabozo,
ñande yarabe. ¿Por qué? Y porque ellos interpretan, y entonces es como que se quedan pensando y dicen, péganos a mí. ¿Con qué? ¿Con qué? Pero Jesús no realiza milagros visibles, no explica absolutamente su autoridad, porque el verdadero signo, queridos amigos, vendrá después, y es lo que sucede y van a ver sus discípulos. Los discípulos verán después, y el verdadero signo, queridos amigos, será su pasión, muerte y sobre todo su resurrección de entre los muertos. Todo pasaje entonces, queridos amigos, que nosotros encontramos es una profecía. Profecía que quiere decir, ¿verdad? Anunciar antes con la vida, con el signo, con el ejemplo, con la propia vida. Entonces está anunciando ¿qué cosa? Lo que vendrá después. La purificación del templo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti. Y por mí. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 2, el versículo 18 del Evangelio de San Juan. Nos dice, los judíos le dijeron, ¿qué señal nos presentas para actuar de esta manera?
Queridos amigos, a ver con los es la señal. Va, y la de acá, siempre forma externa la ñande, ya ella seca todo este, ¿verdad? Porque alguna vez se puede, oye, pero la ñande uruguaire, au pebe ñande, ya poe. Enseguida reaccionamos. Pebe, tal vez, donde había ya agarrar, un baracaya y peligroso, ya guay, ya rape, guay, ya, pesen de mí, sin mí, no hace falta que lo haga mucho, sino de su gusta la de yagua. Ella, pues se besa la juguaire. Pesa, doblarle un poco su colita. Esa, como esa. Outan de ari. En serio, reacciona. Bueno, apenas inhala con ave, oigo. Ñande yara con este signo, lo ya puedo imaginar, o poco ve juguaire. Me pisó la cola. Entonces, esto le hace reaccionar, queridos amigos. Esto hace reaccionar. Y a cualquiera esto le va a hacer reaccionar. Oye, ponande a pecha directamente, no, es que uno está muy preparado para recibir las críticas. Ñande cultura ve, queridos amigos, somos muy pirepeneni. Ñande pirepeneni. Alguna vez andas ahí ni la directamente en derecha lleva, derecha así directamente. Ya reaccionamos hoy. Jamás avión de copia hoy, ante. O sea, se te tira contra vos. Nosotros como comunidad queríamos ayudarnos para que no se haga más esto, no se haga más aquello. Nadie te habla de ese problema de lo que se denunció o se dijo. Nadie. Sino que todos te atacan. Esopo, y ese que ya era un griego, imagínense en las famosas fábulas de Esopo, calidad. Peleé, vea, entre el león y el corderito. Los dos estaban tomando agua. El río corría hacia aquí. La ovejita estaba de este lado y llega el león mucho más allá. Entonces los dos están tomando agua y después en un momento el león le quiere comer a la ovejita y tiene que buscar un pretexto para poder comerle a la ovejita. Entonces le mira así y le dice, porque los dos estaban tomando. Y la ovejita le dice, dejo la de mongue, porque dejo, vos estás allá, el agua corre hacia aquí. Entonces, de pebelar de mongue, tengo a verla, una, porque dejo la de mongue. Entonces la otra no igual, no cogemos la pretexto, o a la lluvia lleva, porque, cierto, en la lógica, dejo la de mongue, o correo a otro lado. Entonces dice, no, desean de luz, vamos, y se casi tenta mal, o lluvia lleva. O sea, busca pretextos que no tienen nada que ver. Una fábula tan sencilla de Esopo, así cortita, pero sin embargo que nos dice nuestra realidad. Porque ese vive ñande upecha, ñande pire peneni, quiere decir que ñande ya acá cualquier otra cosa, menos meditar un poco y decir en qué tenemos que purificar nuestra vida, en qué tenemos que purificar nuestro templo, cómo tenemos que purificar, ¿verdad?, nuestra sociedad. Queridos amigos, si vamos a mirar de un aspecto antropológico, cultural, este versículo que nosotros aquí encontramos, los judíos le dijeron, ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Esta refleja una realidad humana permanentemente, cuando el corazón, el lev, está apegado a las estructuras, está apegado a sus comodidades, a su forma de actuar y de vivir siempre, poder, prestigio religioso, prestigio social, etcétera, etcétera. Entonces, no reconoce absolutamente cualquier llamado de atención desde el aspecto divino. Jamás va a reconocer, jamás. Porque estamos apegados. Y esta es la estructura, queridos amigos. Y esto es lo que nos está diciendo. Entonces aquí el logos, es decir, aquello que purifica, eso que nos tendría que purificar, porque el logos puede decir la razón. Oye, pendere ya pea con la iponai, no es así. Upea con la yande. Y entonces es rechazado. ¿Por qué? ¿Por qué es rechazado? Porque te exige conversión, te exige cambio. Queridos amigos, la palabra de Dios es tan concreta y tan directa. Lleva ahí 20 yande. Aquí más claro que esto solo el agua, yo suelo decir, ¿verdad? Y entonces, la pregunta que le hacen, ¿qué signo nos das? Y esta pregunta que ya están haciendo estas autoridades revela que el nefesh,
de esa persona, de esa autoridad religiosa, de esa autoridad que está al frente, ¿verdad?, de la comunidad, revela que su alma busca tener el control simplemente, controlar todo y no ir detrás de la verdad. Él no va a buscar la verdad, sino que él está queriendo tener el control. Incluso, ¿quién es el que te manda aquí? ¿Quién es el que te hace decir esas cosas? Incluso hasta puede ser más peligroso. Porque entonces yo fulano, entonces vamos a fulano, vamos a ver yucacata, vaya a pegar ya pota pea, vaya a ya ne cuestionar, ¿entiendes? Entonces no busca la verdad. Queridos amigos, el lenguaje bíblico, pedir un milagro, en este caso, muéstranos un signo, semeio. ¿Cuál es el signo? El zicarón, decíamos nosotros anteriormente en hebreo. ¿Cuál es el signo? Y eso es simplemente para negarnos a ver lo que se nos está diciendo. O sea, yo te digo y te estoy denunciando algo que no está bien. No está bien esto. Entonces, yo ahora lo que quiero es controlar esta situación, poner pantalla, entonces te digo cuál es el signo, el semeio. ¿Pero por qué? Y porque estoy negando ver esa realidad. No quiero aceptar esa realidad equivocada. Y entonces comienzo a buscar y te voy a pedir un signo, porque un signo de lo alto entonces sería imposible que vos le des ahí. Entonces no vas a aceptar. Esa, me dice la signo, entonces yo puedo continuar de la misma manera. Entonces el adeceya, es decir, la verdad desvelada, no se impone, queridos amigos. La verdad se reconoce, conocer nuevamente en qué situación estamos. Mirar con ojos críticos, con capacidad entonces de inteligencia, de mirar, esa es la verdad. Entonces no se impone la verdad. Y bueno, y eso es lo que sucede muchas veces ante la ignorancia, porque ya la gente la taú, de yucay, pero la tabla. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí. Toma, por ejemplo, la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace. Así que, si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí.
Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí, empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas. Así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal, el vellón. Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esa señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo. Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles con defectos profundos para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna. Pero luego, todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. ¿Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia? Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos. Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida.
Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, el versículo 18. Los judíos le dijeron, ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? El semeo, el zicarón, el recuerdo, la memoria, esa caña de aeruña de ave. Entonces, lo primero, queridos amigos, como palabra clave aquí que tenemos hoy es el semeion. Semeion no es milagro espectacular, queridos amigos. Upea Juan doy puse y la palabra milagro. Él utiliza la palabra semeion, signo, señal. Es una revelación en realidad en un sentido muy profundo. Sentido profundo quiere decir que de regua puana de calcular mañare shaba ela ave oikoeque. ¿Entienden? Eso quiere decir entonces el signo, señal, semeo. El milagro, sin embargo, queridos amigos, es como una cosa rápida. Es como el dios Zeus. Entonces ahí mismo, en ese momento, convierto un ratoncito en un elefante. Vea la milagro. Sin embargo, el semeion, y por eso que hay 7 semeion, signos, según el Evangelio de San Juan. Hay 7 en Temoinde, número perfecto, ¿verdad? Pero es una cuestión también dentro de la cabalística numérica, ¿verdad? Juan, que utiliza mucho esto, los números. Es interesante. Y entonces, no es un milagro espectacular, sino que es un signo profundo de ereguapuena de calcular y mañares y chamba évalo y coaco, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está llamando a hacer? Y entonces, Cristo en este sentido es el signo definitivo del Padre. Pero no es porque Cristo nació en Belén, pero de mañana te imita y venía encarnada con la hereta. No es ya. Ese es un gran milagro porque es Dios que entra en nuestra historia, pero vos no te das cuenta. No son cosas espectaculares. Cuando Jesús también dice, ¿verdad? En San Lucas, cuando alguien les dice que está el reino de Dios, ¿dónde está? Está aquí, está allí. No se vayan detrás corriendo y buscando. No. El reino de Dios ya está en medio de ustedes. Hace mucho que está en medio de ustedes. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero no solo eso, porque Dios en su historia de salvación siempre fue enviando a los santos profetas, los santos patriarcas, porque la santidad es justamente aquel que trae y muestra el semeion, el signo que nosotros utilizamos para llegar, queridos amigos, a algo esencial y fundamental. Veamos la semeion, signo, verdad, que va caminando aquí. Bueno, y así entonces el mayor signo, queridos amigos, será después la resurrección. Eso es lo que Dios nos quiere demostrar. Pero hace mucho ya que está en medio de ustedes. Tiene que haber un proceso. El milagro es algo mágico, rápido. Sin embargo, el semeion es algo que vos vas descubriendo y vas haciendo un camino de conversión. Y por eso tenemos otra palabra clave que es el edut. Edut. Hebreo, edut. Y este es el testimonio, como dijimos, pero es un testimonio autorizado, no es cualquier cosa. El edut quiere decir algo legitimizado, que Dios envía, que Dios nos da. Es el Padre que testifica, que dice, este es mi Hijo amado, este es el que les va a dar la verdadera señal, su muerte, su resurrección. Por lo tanto, queridos amigos, aplicando a nuestra vida y a nuestra realidad,
La verdad no necesita justificarse, se ve. Por eso nosotros le llamamos sacramentum. Todas estas cosas tenemos que entender, queridos amigos, porque muchos no entendemos ni qué quiere decir un sacramento. Ana Avena, el sacramento es el testimonio, el ejemplo, lo que nosotros vemos. Yo, si tengo esta vocación sacerdotal, entonces vos me ves verdaderamente como un sacerdote. O sea, yo procuro, a pesar de mis pecados, mis limitaciones, procuro ser entonces ese testimonio, ese medio. ¿De qué cosa? Y de ese ministerio. Yo soy casado, bueno, dere mendalla. Entonces vos tenés que vivir como casado. Eso es lo que Pablo va a utilizar otra palabra en griego, esa palabra famosa palabra parenético. Parenético quiere decir consecuencial. Si vos sos casado, vos tenés que vivir en consecuencia como una persona casada, no vas a vivir como un solterito. Si vos sos un papá, entonces vas a vivir en consecuencia como un papá. Si vos sos, no sé, un ministro porque se te dio ese cargo, vos tenés que vivir en consecuencia como un ministro que se preocupa de ese ministerio, hacer crecer ese ministerio, cumplir con esa obligación. No te vas a hacer otras cositas para responder a otros interesitos o interesotes de otros, ¿entienden? Y así apliquemos a cualquiera de los aspectos de nuestra vida. Con yo que voy a la ñandela ya calculado, ya lleva ya calculando, Eva y se medio llevan. La autoridad verdadera, entonces, queridos amigos, de Jesucristo se revela por la pureza y el amor de nuestras intenciones. Pero buena que ver. Pureza y amor de nuestras intenciones. Porque pea, diga tú, ahí la llamamos cañeñan de yaray. Y capturemos cañese, güey. Porque tenemos cañé, haremos imba, lleva todo lindo. No, esto se ganó muy bien. Esto, hombre, luego se hizo todo concurso. Porque es la pureza y el amor de la intencionalidad. ¿Qué intención vos tuviste detrás de todo eso? Eso sí que Dios sabe. Así que la enseñanza, principalmente la fe, no nace de lo espectacular. Ya, Emma Guribe. Primera enseñanza, no es una cosa de espectacularidad. Segundo, que la autoridad de Cristo es una autoridad interior. Reconocer la voz y el llamado de Dios a la verdad, el aletheia. Una tercera enseñanza es que el signo, queridos amigos, supremo, va a ser el signo de la resurrección. Ahí es donde nosotros encontramos la fuente de nuestro cambio y de nuestra conversión. Porque resurrección quiere decir cambio, YSPA. Mirar hacia arriba, mirar hacia arriba, nueva vida. Una cuarta enseñanza es que nuestro corazón, el corazón endurecido, siempre va a pedir pruebas, porque nunca va a querer hacer. ¿Qué señal muestra? ¿Qué señal muestra? Pega el corazón endurecido. Más bionde, ellos aguare oreo pea. Más bionde, el andeico aguare criticadores. Más bionde. Ese es un corazón duro, directamente, porque no quiere aceptar y no quiere mirar su realidad, a pesar de que se ve desde lejos y todo el mundo ve. Se llama Pago sin yagua y lleve a entender. Pago sin yagua y lleve a entender. Vaya bien, no entendemos ahí. Sin yagua y lleve a entender. Y lo último, queridos hermanos, como enseñanza es que Dios no negocia su amor. No es negociar aquí. Señor, este y aquello, etc. No. La fe verdadera, queridos amigos, se entrega totalmente. No se negocia. No hay condicionamiento para amar. Yo no te voy a amar por esto o por aquello. El amor es entrega total, entrega generosa para hacer el bien a la comunidad. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.